Muy bien, tenemos el siguiente problema. Dice un vector A, perdón, mide 2,80 centímetros y está a 60 grados sobre el eje X en el primer cuadrante. El vector B mide 1,90 y está a 60 bajo el eje X en el cuarto cuadrante. ¿Ok? Entonces, bien. Utilice las componentes para obtener la magnitud y la dirección de A más B, A menos B y B menos A. En cada caso, dibuje la suma o resta de vectores y demuestre que sus respuestas numéricas concuerdan cualitativamente con el dibujo. Esta parte, pues, se las dejo a ustedes para que la practiquen y comparen, hagan comparaciones. Entonces, agarrar y hacer todas las operaciones gráficamente. ¿Ok? Utilizando, bueno, ¿y qué tenemos de A más B? Digamos que vamos a tener, pues si yo sumo A más B, vamos a tener un vector paralelo aquí, ¿verdad? Que es el, el método del paralelogramo y otro vector paralelo aquí, ¿verdad? Que es este paralelo a este paralelo a este, y pues entonces vamos a tener un vector aquí, ¿verdad? Que es la resultante, que el vector resultante siempre va a iniciar en el origen común y va a terminar en la esquina contraria, ¿ok? Entonces, entendemos, y el ángulo, pues va a ser el ángulo aquí medido que pueden medir. ¿Ok? ¿Cómo hace la resta? Pues la resta es dependiendo de lo que le estén pidiendo. Si es A menos B, entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? Agarran B, lo ponen del otro lado, ¿verdad? 180. O sea, es como si estuvieran haciendo A más menos B. Entonces, esto es menos B y vuelven a hacer la del paralelogramo. ¿Ok? Entonces aquí, y les va a quedar un vector de esta manera. ¿Ok? Ese vector de esa manera, pues, ¿qué es lo que sucede? Este vector que está aquí, bueno, no queda a escala, pero ese vector que está ahí. Entonces, A menos B, fíjense cómo da. Da un vector que va en esa dirección. ¿Ok? Si tenemos, si tenemos B menos A, pues una de las cosas que pueden hacer es ver que A menos B es igual a menos B menos A, o B menos A es igual a menos esta resta. Entonces darle vuelta a lo que ya tenían. Pero otra forma, pues es, ahora sí, B más menos A. Entonces agarramos ¿cómo se llama? Bueno, vamos a hacer una cosa. Agarramos para hacerlo más o menos, agarramos este vector. Lo ponemos aquí, ¿ven? Y entonces agarramos este otro vector y lo ponemos aquí, más o menos. Y entonces tenemos este otro vector, de nuevo el método del paralelogramo, y tenemos pues nuestro vector resultante aquí. Y entonces, pues, ¿qué es ese vector resultante? Simplemente es esto que está aquí. Okay, entonces va en dirección contraria al punto anterior. Entonces les recomiendo que hagan esa parte gráfica, ¿verdad? Porque ahí es para desarrollar esa parte visual. ¿Ok? Entonces, pues bueno, y hagámoslo por el tema de componentes. ¿Ok? El tema de componentes, pues es calcular a X, ¿verdad? El a Y, el a Z, perdón, el BX, wow, el BX y el BY, ¿verdad? Entonces, pues bueno, ahí, ¿qué es lo que hay que recordar? Hay que recordar que tenemos la componente X, componente Y del vector es positiva de este vector A y la componente X de este vector también es positiva. La del vector B, la componente X es positiva, ¿ok? Y la componente Y es negativa, ¿ok? Porque va hacia abajo, va en la dirección de menos Y. Eso hay que tomarlo en cuenta para poder entonces calcular las componentes que nos están pidiendo, ¿verdad? A la hora de hacer el cálculo. Entonces, fíjense una cosa, que aquí, pues lo que tenemos es que el vector, perdón, este ángulo que está aquí, fíjense cómo se está midiendo. Entonces, quiere decir que este ángulo es negativo, ¿ok? Porque lo estamos midiendo en dirección contraria a lo que normalmente se mide. Este es positivo y este es negativo. ¿Para qué va a servir eso? Bueno, y para la hora de hacer el cálculo. ¿Ok?
Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos pues A, pues la magnitud, B, la magnitud, los ángulos, ¿verdad? Llamé cita a 60 grados de A y alfa menos 60 de B. Entonces, bueno, ahí aplicamos las definiciones. Para estos casos, ¿ok? Voy a volver un momentito. Fíjense que para estos casos, ¿ok? Nuestro triángulo rectángulo, ¿cómo nos queda? Pues queda que la componente X es adyacente al ángulo y la componente Y es opuesta al ángulo. ¿Ok? Entonces eso tiene que ver con el coseno, el seno. Igual, pues de esta manera. La componente X es adyacente a este ángulo y la componente Y es opuesta a este ángulo. ¿Ok? Eso va a servir para la definición que tenemos aquí. AX es A coseno de ¿verdad? Entonces sustituimos valores, nos da un 1,40. AY es A seno por ¿verdad? ¿Por qué le hice la aclaración anterior? Porque estas definiciones de AX y AY va a depender de cómo esté dado el ángulo. ¿Ok? No es lo mismo que el ángulo esté dado a partir de los ejes X que a partir de los ejes Y para hacer esta definición. ¿Ok? Entonces, pues Bx, B, y By, B es coseno de X para X, coseno de alfa para X y seno de alfa para Y. Entonces, papá, y recuerden, el ángulo es negativo y entonces nos queda, pues, efectivamente que la componente Y de B es negativa. Ok, entonces, ¿ahora qué? Pues, B, ahora empecemos suma de vectores. Ok, suma de vectores, papá, decimos que es R, entonces Rx, Ry es AX más BX, AY más BY, sumamos cada uno de estos, ¿verdad? Y entonces nos queda esto que está aquí. Aquí tenemos la componente del nuevo vector, que es la suma de estos dos. Y entonces, pues calculamos la magnitud y calculamos la dirección. Al ser las dos eh, componentes positivas, pues está en el primer cuadrante y podemos calcularlo de esta manera. Entonces, 18,4. Entonces, fíjense las cifras significativas, ¿verdad? Tres cifras significativas. A menos B, también lo llamé R, es otro R, no importa, pero R, entonces, pues sí, tenemos Rx, Ry, ¿verdad? Entonces sería AX menos BX, AY, papá, calculamos la magnitud de R. Los dos vectores son positivos, perdón, las dos componentes son positivas, entonces esta también está en primer cuadrante y papá. ¿Ok? Ahora nos dicen B menos A. Pues como les había dicho, es lo mismo que agarrar menos el resultado anterior. ¿Ok? Es menos, o sea, B menos A es lo mismo que menos A menos B. ¿Ok? Entonces, B menos A es 180 grados de A menos B. Ahí es menos. Entonces, sí, es muy fácil, ya que tenemos el primer resultado, pues sí, solo le ponemos negativo a los dos, quiere decir que está en el tercer cuadrante, ¿ok? Y entonces, pues, sí, tiene que ser mayor a 180 grados, ya teníamos este ángulo, se lo sumamos, porque es darle la vuelta a 180 grados de diferencia, ¿verdad? 180 grados de diferencia, nos da 264, y la magnitud tiene que ser la misma, no importa que las componentes sean negativas, una entre las otras, la magnitud tiene que ser igual, porque lo único que estamos cambiando es la dirección al hacer este negativo. Este negativo lo que nos dice es que la dirección es contraria, pero este igual nos dice que la magnitud es la misma. ¿Ok? Entonces, pues, sí, este sería el ejercicio.